Saludos, mi nombre es David Parra, soy alumno del ISTER del primer nivel de la carrera de Redes y Seguridad Informática, modalidad en línea. Estimado ingeniero Mario Ron, este es el examen práctico del primer nivel, evaluación práctica. Tema: desarmar y armar un PC. En primer lugar vamos a identificar las herramientas que vamos a utilizar. Primero tenemos un destornillador en cruz o estrella, un pequeño rache con una extensión y un dado de 5 milímetros, pasta térmica y una pulsera antiestática. Ahora identificaremos las partes y piezas que vamos a armar. Tenemos un case o gabinete tipo torre, una fuente de poder de 750 watts ATX, una unidad disco compacto DVD writer marca LG, un mainboard marca Biostar modelo H110 MHC con su respectiva mascarilla, un disco en estado sólido de 2.5 pulgadas marca Kingston de 240 GB, una memoria RAM de 4 GB del tipo DDR4 marca Data, un procesador Intel DDR3 de sexta generación con su respectivo disipador de calor o cooler. Comencemos con la práctica. En primer lugar, nos vamos a colocar nuestra pulsera antiestática para evitar daños en los dispositivos producto de la estática, ¿no? En caso de no tener una pulsera antiestática, podemos tocar el metal del case para descargarnos. En este caso, si tenemos una pulsera, la vamos a utilizar. Vamos a conectar el otro extremo del lagarto en una parte en la cual sea metálica para poder descargarnos. ¿Okay? Vamos a ensamblar el mainboard. En primer lugar, esto es opcional, pero vamos a ensamblar primero el mainboard junto con el procesador. Ya que este no es un procesador nuevo, vamos a utilizar un poco de pasta térmica al momento de ensamblarlo, ya que los procesadores, cuando vienen nuevos, vienen con una lámina. El disipador viene con una lámina de pasta térmica. Okay, levantaremos primero el seguro del socket del procesador, dejándonos llevar por la guía. Tenemos una guía en el procesador. Vamos a colocarlo en el socket. El socket tiene la misma guía, ¿okay? Evitando tocar los contactos en el socket, ¿no? Entonces nos llevamos por la guía, lo colocamos, ¿ok? Cerramos y apretamos la canastilla. Luego procedemos a colocar el disipador. Los disipadores nuevos todos vienen con los seguros puestos, pero podría suceder que el seguro no esté puesto. Entonces, girado esta flecha hacia el plástico del disipador. Entonces nos aseguramos que esté los seguros puestos, los cuales van a enganchar al momento de colocarlos en el mainboard sobre el procesador. Entonces buscamos que el cable esté lo más cerca del conector de electricidad del disipador. Lo ubicamos en el mainboard, el cual dice CPU fan 1. Entonces vemos que esté lo más cerca posible. Colocamos el disipador y colocamos los seguros. ¿Cómo colocamos los seguros? Haciendo presión. Presionamos una esquina, escuchamos el clic. Presionamos la esquina en diagonal, escuchamos el clic. Presionamos la siguiente y luego la última. Nos aseguramos que todo esté bien. ¿Okay? Y hacemos una pequeña prueba sosteniendo el mainboard desde el disipador. ¿Okay? Luego tomaremos nuestra memoria RAM. ¿Okay? Ubicaremos la ranura, ¿okay? Que coincida con la ranura de nuestra memoria. Abrimos los seguros. Asimismo, en el mainboard
en la nomenclatura nos dice cuál es la primera memoria. Donde dice DIN A1 va a ser el primer slot donde colocaremos la memoria. Entonces nos procedemos a colocarla. Hacemos presión hasta que escuchemos el clic. Ok, listo. Pondremos a un lado nuestro mainboard, procesador y memoria ya ensamblados para proceder a abrir nuestro case. Utilizando el destornillador de incluso estrella, sacaremos los tornillos que por lo general vienen en los case nuevos, ¿no? Este case no es nuevo, pero para propósito de la práctica lo hemos ensamblado. Es recomendable utilizar una de estas bandejitas para tener en orden los tornillos. Yo los he clasificado por medida. Quitamos las tapas de los costados haciendo presión hacia afuera. Ok. Tenemos nuestro case. Por lo general, los case de este tipo ya vienen con la fuente, pero asimismo, por propósito del el video, hemos quitado la fuente para ensamblarla desde cero. Okay. Vemos que tenemos los cables del panel frontal del case. Estos cables nos llevan a los puertos de audio USB, un USB 3.0, el botón de power y el botón de reset. En primer lugar vamos a ensamblar la fuente. Vamos a cambiar del lugar nuestro lagarto, el que está protegiendo nuestra pulsera antiestática. La vamos a poner ahora en el en el case, perdón. Vamos a buscar un lugar donde podamos conectarlo. Aquí. Okay. Identificamos nuestra fuente, la posición de los tornillos, ¿no? Entonces tenemos un tornillo aquí, otro tornillo acá y otro tornillo acá. Okay. Una forma en la que yo tengo, esto es en particular de identificar la posición de la fuente, es que el grupo de cables siempre va del lado de donde está el mainboard o hacia la pared del case, ¿no? Pero la otra forma en la cual los fabricantes han encontrado para no equivocarnos es este tornillo. Este tornillo no está alineado uno encima del otro, sino que está hacia un lado. De esa forma, al momento de ensamblarlo, no nos vamos a equivocar, ¿ok? Porque si lo ensamblamos al revés, no nos va a coincidir el tornillo de esta posición, ¿no? Que este sería el tornillo guía. Entonces, insertamos la fuente. Ubicamos tornillos para fuentes. Son de este tipo. No son milimétricos. O sea, son cortos y un poquito más gruesos. Estos son los tornillos milimétricos, más pequeños. Ok. Entonces necesitamos 4. Vamos a tomar 4 tornillos.
Utilizando el destornillador de cruz o estrella, vamos a ajustar la fuente. Listo. Una vez ajustada nuestra fuente, vemos que ya nuestra fuente está ajustada con los 4 tornillos mencionados, siempre apagada. Y también una recomendación, siempre ver que el switch de el tipo de corriente que vamos a usar esté en 115 voltios cuando tenemos las fuentes de este tipo. Ahora vamos a proceder a colocar las bases de nuestra mainboard. Para eso vamos a utilizar el rache, la extensión y nuestro dado de 5 milímetros. Vamos a por un momento tomar nuestro mainboard para ubicar en qué posición estarán las bases. Con mucho cuidado, tratando de no hacer un circuito, ubicaremos o presentaremos el mainboard con el case de tal forma de tratar de ubicar las bases que vamos a utilizar. Ya una vez que las tenemos ubicadas, procedemos a ajustarlas. Primero la colocamos con las manos. Este mainboard tiene 6 bases, pero si tenemos placas de gama media alta que son más grandes, suelen tener más bases. Este mainboard es de gama baja, entonces solo utiliza 4 bases. Una recomendación importante es ajustar bien estas bases, ya que es probable que si no las ajustan bien, al momento de desensamblar el mainboard, existe la posibilidad de que se queden pegadas y se nos vuelva un dolor de cabeza. Entonces primero hay que ajustarlas bien. Hay que ajustarlas bien, pero de forma controlada, porque podrían aislarse. Si se aíslan las bases también es un problema, así que hay que ajustar. Listo. Una vez ajustadas, vamos a colocar la mascarilla. A veces la hemos olvidado de colocar las mascarillas, siempre viendo que en este caso que tenemos los puertos PS2 vayan del lado de la fuente, junto a la fuente. Estas mascarillas tienen unos pequeños clics aquí o seguros, que son los que tienen que pasar hacia la parte exterior del case para que esté ajustada. Si no pasan hacia el otro lado, la mascarilla va a estar no bien posicionada y es posible que se salga y podría causar un circuito en el mismo. Entonces, vamos a colocarla, creo que ahí se observa. Primero en la parte de abajo, como le digo, viendo que el clic esté sobresaliendo. Luego presionarla con algo de fuerza. Okay. Listo. Ya en esta posición podemos
montar el mainboard en la placa. Voy a mover mi pulsera para que no me estorbe. Ok, listo. Vemos que las bases están justo en los orificios de ajuste del mainboard. Ahora vamos a utilizar los tornillos milimétricos con nuestro destornillador de estrella o en cruz con punta magnética. Vamos a colocarlo. Ok, vamos a ajustar así mismo las esquinas primero en forma diagonal. Ahora, es algo muy particular. Yo no pongo los 6 tornillos, sino solo 4. ¿Por qué? Porque sé que con 4 está bien ajustada la placa. Y segundo, que es una forma de saber cuáles son los equipos que yo he ensamblado. Todos los equipos que yo he ensamblado en toda mi experiencia solo tienen 4 tornillos, y los de en medio, como estos de acá, no están ensamblados, no están ajustados, no tienen tornillos. ¿Okay? Luego de esto vamos a proceder a conectar los cables. Esto también tiene una forma particular de hacerlo, en la que lo hago yo, perdón. Sí. No uso amarras para ajustarlo ni ligas, porque las ligas con el calor se suelen dañar y se derriten. Yo lo que hago es, de una forma controlada, girar el cable. Este cable de aquí, que es el cable que va llevando toda la energía hacia el mainboard, que es de 12×2 o de 24 pines, de una forma no tan ajustada, sino solo hasta llegar a enrollarse y que no se mueva. Justo. Y de igual forma el cable del on-off del mainboard, ¿no? Que es de 4 pines. Lo enrollo de forma controlada, de tal forma de que tampoco haga tanta presión hacia el mainboard que se llegue a romper o se llegue a mover. ¿Okay? Ahora, si ustedes se dan cuenta, de esta forma, hasta ahora ninguno de estos cables va de ninguna manera a topar con el disipador del procesador. Lo mismo con el cable de poder del disipador del procesador. Lo envuelvo. Okay. Y lo llevo hasta su conector. Como les dije, lo coloco lo más cerca posible en el ensamblaje del mismo procesador. Les indicaba que lo coloco lo más cerca posible del conector de corriente, de energía. Okay. De esta forma, así mismo, al enrollarse, al enroscarse, el cable nunca va a topar con el ventilador del disipador. Listo. Ahora vamos a conectar los cables del panel frontal. Este case viene con un puerto que es para el USB 3.0, pero este mainboard no lo tiene. O perdón, sí lo tiene. Lo tengo aquí. Entonces, de igual manera, siempre el propósito de poner en orden los cables es de que nunca vayan a rozar con el disipador del procesador. Si se detiene, es probable que el disipador deje de funcionar, el procesador se sobrecaliente y el equipo se apague en el caso de los mainboard de los procesadores marca Intel. Si tuviéramos con un procesador marca AMD, existe la posibilidad de que se queme. Bueno, entonces conectamos al adaptador del panel frontal de USB 3.0 en el slot, siguiendo la guía. Esto tiene una guía, tampoco es probable equivocarnos siguiendo la guía. Ok, y también tenemos el del USB 2.0, el cual también tiene una guía o un pin ciego, no sé si lo logran ver. Ok, que también nos sirve de guía. Entonces, en el mainboard buscamos la nomenclatura USB. Ok, sí, no sé si se alcanza a ver. USB.
vemos en el grupo de pines cuál falta, lo ubicamos en el socket y lo colocamos. Si intentáramos colocarlo al revés no va a ser posible. Entonces, ¿por qué? Porque la guía no es correcta. Lo colocamos. Seguimos con el próximo. Ahora tenemos otro slot para USB y otro slot para el audio frontal. De igual forma tratamos que este cable nunca vaya a enredarse con el disipador. Veo que es lo bastante largo, lo voy a meter por la parte de aquí, luego pasarlo por acá. De esta forma me aseguro que nunca va a rozar con el disipador del procesador. Ubico otra vez el USB, tiene la misma guía, lo conecto. Tengo el cable de audio, ubico en el mainboard el cable de audio, perdón, los pines de audio, rompo un poquito y lo conecto. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Está conectado. Y por último tenemos los cables de los LED. Tenemos el HD de LED, que es el que indica que está trabajando el disco duro. En este caso vamos a utilizar un disco sólido, pero es el indicador de disco duro. Tenemos el botón de reset, el botón de power y este que es el power LED o el LED de encendido, que se encuentre encendido el CPU. En el mainboard están marcados con nomenclatura esos pines. Ok. Entonces ubicamos el primero. Veo que el de reset se encuentra primero. Estos de aquí tienen una polaridad, o se le ha dado una polaridad, un positivo y un negativo. Entonces en el caso del reset, este es el positivo, el de esta esquinita de aquí, que está marcado con una flecha. Entonces lo vamos a colocar viendo la esquina en la que tiene marcado así mismo un positivo. Por lo general y en la mayoría de los casos el de power está detrás del de reset. Entonces lo colocaremos detrás del de reset. Ok. El HD de LED así mismo lo ubicamos y por lo general también siempre está a un lado del de reset. Y el power LED pondremos el negativo al lado del del power, y nos saltaremos un pin y lo conectaremos de esta forma. Ok. Nos hemos asegurado de que todo esté correctamente conectado. Vamos a colocar los periféricos. En este caso vamos a colocar la unidad lectora de CD. Ya no se utiliza mucho, pero para este ejemplo vamos a conectarla. Primero la vamos a colocar por la parte frontal del case. Ok. La alinearemos para que se vea estéticamente bien.
ubicaremos los orificios de los tornillos. Utilizaremos los tornillos milimétricos. Esto también es una forma de ensamble particular, ¿no? Yo solo pongo dos en cada esquina. Ubico uno. Y en diagonal el siguiente. ¿Sí ven? Uno aquí, en lugar de ponerlo acá, lo pongo acá, en diagonal. Lo mismo del otro lado. Listo, ya está la unidad lectora de discos. Ahora vamos a instalar el disco sólido. ¿Okay? Vamos a mover nuevamente nuestra pulsera antiestática. Voy a colocar acá porque en este case se le ha asignado esta parte para colocar el disco de este tipo, ¿no? Entonces primero lo voy a ver que si cuadren los orificios para los tornillos, precisamente para los orificios. Voy a ubicar tornillos. Bueno, vamos a tomar un tornillo. A colocar nuestro disco sólido, encajarlo, ya tenemos colocado nuestro disco sólido con los 4 tornillos. Se logra ver, está aquí. Ya casi para terminar, lo que nos queda es conectar los bus de datos tipo SATA. ¿Okay? Primero vamos a ubicar en el mainboard los puertos SATA. Están aquí al lado, tenemos 4 puertos SATA. Por lo general se conecta siempre el disco duro, disco sólido en el primer puerto SATA. O sea, vamos a conectar en el primer puerto SATA el disco sólido y en el segundo puerto en la unidad lectora de discos compactos. Un truco que yo utilizo es enrollar el cable de esta forma para hacerlo un tipo resorte. Lo enrollo en un destornillador o en algún alambre, ¿no? Así. Y luego procedo a conectarlo. Listo, ya hemos conectado nuestro cable SATA, nuestro bus de datos SATA, también los conectores de voltaje a las dos unidades. De tal forma hemos buscado enrollarlos para que se queden quietos, y si nos damos cuenta, por más movimientos que podamos hacer, ninguno de los cables va a lograr rozar con el ventilador. Para terminar ya hemos colocado una tapa, una de las tapas del case. Vamos a ajustarlo con los tornillos. Ya no estamos utilizando nuestra pulsera porque ya estamos teniendo contacto directo con el case, ¿no? Así que podemos quitárnosla. Vamos a usar los tornillos más. Por lo general se utilizan con los case.
Y listo, ya hemos terminado el ensamblaje. Bueno, vamos a proceder a desensamblar. En primer lugar vamos a quitar, bueno, siempre utilizaremos nuestra pulsera antiestática. Vamos a quitar los tornillos. Vamos primero a quitar los tornillos del case, de las tapas de los cases, de ambas tapas. Una vez retirados los tornillos, podemos quitar la tapa de los laterales del mainboard. ¿Okay? Continuaremos quitando la fuente y los conectores, ¿no? Para quitarlo solo vamos a alar. No es necesario hacer fuerza. Nos alamos. Estos tienen unos seguros. Presionamos y alamos. Igual presionamos y alamos. Ok. El cable, el bus de datos también tiene un pequeño seguro que también hay que presionar y alar. Presionar y alar. Presionar y alar. Quitamos los tornillos de la fuente y la retiramos. Listo. Como yo les había recomendado, es bueno usar una de estas cajitas para mantener los tornillos ordenados. Ya he quitado los tornillos, lo que voy a proceder nada más es a mover la fuente y retirarla. Okay, ahora vamos a desconectar los cables del panel frontal. Solo con un poco de presión los podemos retirar. Uno por uno estos cables. Okay, ahora vamos a retirar el mainboard, quitándole los tornillos y hacia arriba. Ya he retirado los 4 tornillos que yo coloqué, solo voy a levantarlo. Y voy a usar una alfombra antiestática o térmica para evitar cualquier daño. Luego empujaré un poco con el dedo la mascarilla y listo, saldrá. Quitaré los 4 tornillos del disco de estado sólido. Listo. Ya he quitado los tornillos de la unidad de disco compacto. La voy a empujar hacia adelante y la voy a retirar. También podríamos quitar las bases de nuestro mainboard, pero como lo tenemos es suficiente. Esto ha sido todo. Muchas gracias, instituto. Muchas gracias, profesor.